Vamos a ver, la virtud de la semana es generosidad. La virtud de la semana es generosidad. Y estamos definiendo generosidad como reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios que administramos, disfrutamos y compartimos para su gloria. Reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios que administramos, disfrutamos y compartimos para su gloria. El versículo de la semana está en 2 Corintios 8:9. Dice, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. Entonces, cuando hablamos de generosidad, vale la pena tal vez considerar también el opuesto, que es la avaricia o la codicia. La avaricia puede manifestarse en tacañería, como ya que nos acercamos a Navidad, el personaje de Scrooge, el señor amargado, que piensa que la vida es juntar todo lo que puedas y guardar todo lo que obtengas y morirse con ello. En nuestros términos decimos ser codo, ¿no? Tener dinero pero no gastarlo, querer mantener ahí. O puede manifestarse en derroche total, es decir, en cuanto me dan dinero generalmente, vuela, lo gasto inmediatamente. Tanto el dar como el recibir son afectados por la codicia. Es decir, cuando hablamos de generosidad y de codicia o avaricia, estamos hablando de no solo de cómo gastamos o no gastamos, sino también de cómo recibimos. La codicia tiene que ver con poner nuestra mirada en las cosas terrenales. En ambos extremos la idea es esta. Cuando yo quiero acumular los bienes para tenerlos siempre conmigo, pienso que en tenerlos voy a encontrar felicidad y plenitud. En poder quedármelos aquí es donde voy a encontrar la felicidad verdadera. Y en el otro extremo de gastar, estoy pensando lo mismo. Simplemente estoy viendo todos estos bienes que llegan a mí como algo que puedo gastar para obtener felicidad. Pero la idea es la misma. Mi felicidad está en las cosas terrenales. Entonces, de esa misma forma, la generosidad no consiste solamente en dar, sino que también consiste en recibir. Y entonces, cuando queremos definir generosidad, comenzamos con la idea de recibir. El fundamento de la generosidad, entonces, lo encontramos como una pregunta en 1 Corintios 4:7. Pablo pregunta, ¿qué tienes que no recibiste? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Entonces, si queremos ser personas generosas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es Dios quien nos provee todas las cosas. Desde la vida misma hasta la ropa que vestimos, todo nos ha sido provisto por Dios. Más adelante, en 1 Timoteo 6:16, Pablo dice que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y abundantemente no significa que Dios quiera hacernos ricos, sino significa que es suficiente. Tú y yo tenemos suficiente para disfrutar, para estar contentos. Aquí vale la pena hacer una pregunta para nosotros, antes de hablar de dar. ¿Sientes que tienes suficiente? Cuando revisas tu vida y lo que rodea tu vida, ¿hay algo que sientas que te falta, que no tienes? Y que porque no lo tienes, entonces no tienes felicidad total, completa. O que cuando piensas en esta cosa que no tienes y quieres, te aborda la tristeza. Porque tiene más que ver con nosotros mismos que con la cosa que no tenemos. Dios nunca nos deja sin provisión. Él siempre da suficiente. Y si Él da suficiente, eso también significa que siempre es posible dar. Siempre es posible dar. Pero todo comienza con recibir con gratitud. Una vez que recibimos con gratitud, podemos movernos para imitar a Cristo, que ya leímos al principio. Él, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Y entonces aquí hay una idea clave para nosotros. La generosidad cristiana solo es generosidad cuando es sacrificial. Nota la idea. Cristo es rico, se hace pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Dar de lo que nos sobra o dar lo que ya no queremos no es generosidad en el sentido en que Cristo modela.
La generosidad cristiana siempre es sacrificial. Y entonces podemos aterrizar esto en una cuestión más práctica. ¿Sí? Y queremos hablar nada más de dos cosas. Número uno, queremos hablar de mayordomía. ¿Sí? La mayordomía es el principio práctico que nos guía en la generosidad. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de esta idea de una persona que administra los bienes que son de otra persona, los bienes que no le pertenecen a él mismo. El mayordomo de los más famosos en la historia, tal vez puedes pensar en Alfred, el mayordomo de Batman, que hace todas las compras para Batman usando el dinero de Batman. ¿Sí? Y ninguno de nosotros nunca ha visto a Batman preocupado por la despensa o el papel de baño o el champú. ¿Por qué? Bueno, porque Alfred se ocupa de todo eso. Y la idea entonces es esta. Cuando Alfred está gastando el dinero de Bruce Wayne, de Bruno Díaz, ¿en qué está pensando? Bueno, en las necesidades de su señor. Sí, en los objetivos de su señor. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de esta misma idea. Nuestros recursos no son nuestros. Somos simplemente mayordomos que administran los bienes de Dios. Entonces podemos hacer esta pregunta aquí. ¿Cómo yo puedo usar este tiempo, este dinero, esta comida, estas habilidades, estos talentos, estos recursos? ¿Cómo yo puedo usarlos de manera que sean consistentes con quién Dios es y lo que Dios está haciendo? A la pregunta, ¿qué está haciendo Dios ahora? La respuesta es, Dios está edificando su iglesia. Y entonces tú y yo tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo puedo usar mi tiempo para empujar esto? ¿Cómo puedo usar mi dinero? ¿Cómo puedo usar mi comida? ¿Cómo puedo usar mis habilidades, mis recursos? En este mismo sentido, si esto es lo que Dios está haciendo, ¿cómo yo puedo participar de ello con esto que Dios ha puesto en mis manos? Y el segundo principio práctico es el de alabanza. Cuando tú y yo estamos pensando en cómo puedo usar todas estas cosas, tenemos que tener cuidado porque muy rápidamente la generosidad se convierte en algo que se trata de nosotros. Yo doy de mis cosas porque quiero que la gente me reconozca. Yo doy de mis cosas porque quiero que la gente me vea. Yo doy de mi tiempo, de mi fuerza, porque quiero ser el centro de atención. Y entonces tenemos que tener cuidado de esto. Pablo dice en 2 Corintios 9:13, ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Ellos glorificarán a Dios por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. La idea de Pablo aquí es esta. Cuando tú y yo damos a otros, lo que estamos buscando es alabanza a Dios. Y esto siempre debe de girar así. ¿Cómo damos a fin de que Dios sea alabado? Bueno, tiene que ver con nuestra actitud. Tiene que ver con nuestra narrativa, tiene que ver con las cosas que decimos. Si yo siempre estoy mostrando cuánto yo me sacrifico por otros, cuánto yo hago por otros, bueno, entonces el centro soy yo. Yo no quiero que el énfasis esté en mi sacrificio o en mi abundancia de dar, sino que quiero que esté en la abundancia de lo bueno que Dios ha sido. Y entonces siempre voy a querer que todo lo que yo hago, todo lo que yo doy, apunte a otros hacia Él. Oramos, Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque nos permites estar el día de hoy aquí. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, como la fuente de todo bien y el bien supremo, Señor. Que nuestras vidas estén marcadas por la generosidad como Cristo la ha moldeado, a fin de que los hombres te alaben, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.